El CIDES se funda en 1984, hace 30 años. En Bolivia no había posgrados cuando se fundó el CIDES. Es el primer posgrado en la historia del país. Ese es un mérito de suyo ya propio importante. Yo creo que hay que rescatar cómo nace el CIDES, con la UDP y además en el contexto, en el paradigma de la CEPAL. Por eso se llama Ciencias de Desarrollo, con la intención de apoyar a gobiernos con características de un programa más populista, más nacionalista, con ciertas tonalidades de izquierda que buscan precisamente el desarrollo nacional y salir del modelo primario exportador. Ese es el contexto. Desde una visión estrecha del pregrado de las universidades y de la propia UNSA, se decidió que el posgrado se autofinanciara. Entonces se pasó a clases nocturnas, a clases más ajustadas, más problemáticas, porque la gente trabaja y estudia a la vez, y esa es la realidad de todo el posgrado ahora en Bolivia, lastimosamente. La cooperación internacional no era muy amiga entonces de la academia, no aparecían todavía el financiamiento fuerte como se daba a ONGs, a programas estatales, a municipios después, en fin, la academia era mirada siempre como que se mueva por su cuenta, digamos, por la cooperación. Entonces costaba mucho traer recursos, pero se logró. El CIDES tenía un contexto conflictivo, porque hablaba de planificación del desarrollo agrario también planificado. Sin embargo, venían las políticas liberales de apertura externa, de libre importación de alimentos, es decir, la realidad mundial era otra. Con el tiempo, el CIDES, sin perder identidad, tuvo que ir adecuando para no perder también convocatoria. En algunas maestrías, por ejemplo, se vino el cambio de planificación del desarrollo hacia la maestría en políticas económicas. Digamos, la primera etapa fue de construcción de las bases institucionales del CIDES, de su presencia en la comunidad académica nacional, pero después había que avanzar en procesos de institucionalización, cosa que arrancó con la dirección de Carlos Villegas, se consolidó con Ivonne, hay mucho que construir todavía, y esta consolidación básicamente tiene que ver con algunos fundamentos que son cruciales para el CIDES, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con que no es posible la reflexión intelectual, académica, ni la reflexión sobre la docencia universitaria, si no es una reflexión acompañada, ¿no? La reflexión no se produce en soledad o en el marco de monólogos, ¿no? Entonces, un principio para la construcción de una institución como esta es que tiene que estar constituida por un equipo, ¿no? Y ese es un gran mensaje a las instituciones universitarias que todavía se debaten en medio de mucha precariedad, ¿no? Hay institutos compuestos por un investigador, ¿no? Eso es imposible de llevar adelante, ¿no? Entonces es una convivencia entre diferentes, ¿no? Pero que están aunados por un principio, por una convicción, que es la convicción en torno al trabajo docente universitario, ¿no? De docencia universitaria y de investigación universitaria. Creo que ese factor nos aúna, aunque tengamos perspectivas políticas e ideológicas distintas, ¿no? Dado que tenemos este principio del pluralismo teórico, no tenemos una visión única de desarrollo, ¿no? En el sentido de que todos compartamos un mismo paradigma, que es lo que caracteriza a veces a otros centros de formación, ¿no? Son escuelas en determinado tipo de línea. Entonces, vemos el desarrollo como el movimiento de las sociedades, pero en esta perspectiva multidimensional, de ver cómo se articula economía, forma de gobierno, organización de la cultura y otros aspectos, en el sentido de cómo una sociedad
tiene capacidad de producir cosas que luego retroalimentan la generación de capacidades ampliadas tanto para el bienestar individual colectivo como para las capacidades de autogobernarse. Vino la oleada del desarrollo humano, de la participación popular, de la reforma educativa. Se pasó de solo desarrollo agrario, relaciones económicas internacionales y desarrollo económico, a fortalecer el área social, el área de filosofía y ciencia política, de epistemología, de desarrollo humano, estudios de género. En mediados de la década de los 90, en realidad surgió, ¿no?, este esfuerzo de incorporar la cuestión de género como un objeto académico. Y creo que en eso, digamos, este centro fue pionero, ¿no?, en incorporar este problema de la desigualdad y discriminación por razones de género como un objeto académico al mismo nivel que la sociología o la antropología venía, ¿no es cierto?, problematizando y reflexionando sobre las categorías de raza, ¿no?, etnia, clase, en fin. El CIDES se formó en principio como un centro de formación, es decir, solo para dar clases. Entonces, ha tomado un tiempo ir montando la dimensión de investigación en el CIDES. Y nuestra idea es de que ambas ahora tengan el mismo peso, digamos, ¿no? Nos hemos ido readecuándonos. Los temas que yo he trabajado aquí en el CIDES tienen que ver con el acceso, uso y manejo de recursos naturales. Hay muchos estudios y sabemos que el desarrollo económico en Bolivia ha sido fundamentalmente basado en el uso de recursos naturales no renovables. Hablemos de la minería, empezamos con la plata, tenemos el gas, etc. Y el litio entra en esta escena como el nuevo recurso. Entonces, el objetivo de nuestro estudio era ver hasta qué punto, bajo qué circunstancias y en qué condiciones este recurso efectivamente puede lograr ese desarrollo tan anhelado que no lo habían logrado los otros recursos, ¿no?, en términos de impactos, etc. Entonces, nuestro libro, nuestro estudio, estaba orientado a ver hasta qué punto efectivamente un país como Bolivia puede romper ese mito de la maldición de los recursos y bajo qué circunstancias, ¿no? Fuimos más o menos a observar qué del vivir bien hay en la sociedad, qué de la concepción y de la cosmovisión de Madre Tierra hay en la sociedad, en las comunidades de verdad, al margen de la emisión discursiva de ideólogos, ¿no es cierto?, que puedan tener. ¿Qué hay de economía plural? ¿Qué hay de potencialidades de economía comunitaria? ¿Qué hay de gobernabilidad democrática, de usos y costumbres para la administración y gestión de recursos naturales? ¿Cómo se manejan estos bienes comunes de agua, riego, semillas, etcétera? ¿Y qué saberes ancestrales están incorporados y qué tecnologías y qué conocimientos que puedan ser potenciados, empujados, respaldados, rescatados, fortalecidos, ¿no es cierto?, y en la revalorización cultural correspondiente. Me he orientado a trabajar temas de democracia y sobre todo el tema de democracia en condiciones multiculturales. Y el otro campo que he venido trabajando más últimamente, ligado a la docencia ambos, es el campo de la epistemología. Y también tratando de vincular epistemología o desarrollar epistemología introduciendo la dimensión del tiempo, es decir, el cómo van cambiando las cosas y el conocimiento de las cosas en los procesos sociales,
y también el tema de la diversidad cultural, por lo tanto de la diversidad de formas de producir conocimiento en el seno de cada cultura y entre culturas. Exactamente 252 tesis de diferentes maestrías, ¿no? Desde que se han iniciado. Estas son las tesis del doctorado. Bueno, estas son las que faltan procesar. Estas son las tesis del doctorado. Tenemos 16 tesis. La idea de desarrollo con la que se funda el CIDES ha entrado en fuerte cuestionamiento en las últimas décadas, ¿no? Incluso algunos ya piensan que hay que abandonarla. Entonces nos hemos planteado someter a revisión reflexiva la idea de desarrollo de manera plural entre la comunidad académica del CIDES y algunos invitados que están vinculados a través de clases, participación en seminarios en el CIDES. Este año nos hemos planteado ya desde el anterior trabajar sobre la relación entre pluralismo y diversidad cultural. Y entonces estamos tratando de discutir cuál es la condición de lo público en el país, en el ámbito de lo económico, de lo político, de lo cultural, y cómo se produce además conocimiento sobre lo público desde una institución pública como la nuestra, además en el contexto de las tendencias más generales del país que tienen que ver con el reconocimiento de la diversidad cultural y que implicaría lo público en esas condiciones, ¿no?, de existencia y reconocimiento de varias culturas. En eso estamos ahora, ¿no? Y esa pretende ser nuestra contribución más reciente al debate nacional. Estas son las revistas umbrales. Tenemos de la 1 a la 26. Luego están las publicaciones por los 25 años. Y ahora están las publicaciones por los 30 años, que son estos. El desafío está en cómo articular estas tres funciones, ¿no?, de formación, investigación e interacción social, como ya lo que se necesita hoy en día para que la actividad académica tenga un impacto, ¿no es cierto?, en el propio desarrollo, pero que además tenga la posibilidad de ir transformando sus propios, digamos, metodologías, ¿no?, de generar conocimiento, ¿no?, sobre todo, y de generar saberes, ¿no?, y conocimientos y cambiar, digamos, esta idea de lo científico, ¿no?, que era simplemente un trabajo más de laboratorio encerrado, para ponerlo también ese proceso, ¿no?, de creación de ciencia, de creación de conocimiento como un proceso colectivo que se construye, ¿no?, sobre la base de la interacción más directa entre los académicos y los diferentes sujetos de la realidad. Gustavo Rodríguez decía, a tal estado, tal universidad, ¿no? Y creemos que esa hipótesis es correcta en cierta medida. Lo es en tanto la universidad no va a ser capaz de salir de su inercia si el Estado no sale de su propia inercia. Y creemos que eso es posible hacer tomando decisiones políticas en la propia universidad que alienten
¿no es cierto?, una dinámica distinta, que nos separemos de la inercia del Estado y promovamos nuestro propio desarrollo para cambiar justamente la inercia del Estado, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con investigación, porque es solo generando conocimiento y solo generando dinámicas en torno al conocimiento que estén amparadas por la autonomía intelectual, ¿no es cierto?, por el pluralismo, por la multidisciplina, la interdisciplina, por la vocación por la cultura. Solo así, tomando una decisión política en torno a esos conceptos, vamos a poder cambiar la universidad.